bienvenidos a la página Universo Interior, a todos los compañeros, a todas las personas que pues lleguen a ingresar o a los que lleguen a ver esta conferencia, pues bienvenidos. Realmente el objetivo de todos estos temas de las 75 conferencias es poderlas comprobar, practicar, poder conectar con el ser, buscarlo a través de todas las herramientas de muerte en marcha, de muerte reflexiva, ¿sí? De todo lo que son prácticas de velar y orar, de todo lo que nos enseñan los temarios. En estos 75 temas, lo que buscamos es vivenciar que en nuestro interior hay una parte real de esa conciencia, de ese ser, y que vamos a buscar trabajar por el objetivo real de nuestra propia existencia, sin llegar a seguir a alguien, generar un apego, una dependencia a un personaje instructor, compañero o alguien que uno suponga por sus conceptos que es alguien que es muy consciente, ¿no? Vamos a buscar al que verdaderamente es consciente, que es el ser de cada uno de nosotros. ¿Listo? O sea, el Padre y la Madre Eterna. Entonces, hoy vamos a ver la conferencia número 46, que es cómo controlar poluciones nocturnas y caídas sexuales. Entonces, es un tema que nos va a orientar bastante en aspectos de estos dos defectos psicológicos que se basan en fornicar, ¿sí? De manera, entre comillas, involuntaria, aunque todo es voluntario, ¿sí? Si uno no quisiera dejar de fornicar, pues de empezar a trabajar urgentemente todos estos aspectos y principalmente lo que es la lujuria en el instinto, ¿sí? La lujuria instintiva y también todo lo que es la parte emocional, la parte mental, pero principalmente la instintiva, que ahí es donde está grabado todas las sensaciones de la fornicación, de la eyaculación, del orgasmo, que quedaron grabadas y que cada vez que sentimos eso, pues caemos nuevamente en una polución o en una caída sexual. Pero bueno, vamos a compartir rápidamente entonces en los grupos con los compañeros que gusten participar ahorita y compartimos rápidamente y ya iniciamos con el tema, con esa pequeña reflexión. Me van confirmando porfa si se escucha bien, si la imagen está bien. Listos. Bien. Entonces, habiendo compartido esto, vamos ahora a iniciar con estos temas, con esta conferencia. Entonces, ahora sí, bienvenidos a todos. Vamos primero entonces a hablar de lo que viene a ser la polución. Entonces, cuando hablamos de una polución, hablamos de perder la energía creadora sexual, o para que quede más fácil comprenderlo, pues es perder la energía sexual, el semen del varón y el licor seminal de la mujer. Entonces esta polución se da cuando el cuerpo físico se va a descansar. Entonces nosotros vamos a descansar, a ir a dormir entre comillas, ¿sí? Y el cuerpo astral o el principio de cuerpo astral que tenemos sale a ese mundo astral. Y por todo lo que sucedió de impresiones, identificaciones, de muchas escenas lujuriosas que hayamos tenido, de lascivia y de todo tipo, y todo el instinto y el deseo reprimido que hemos guardado, se van a plasmar en esa dimensión y allá vamos a tener un sueño erótico, ¿sí? Un sueño donde estamos fornicando, donde estamos de pronto practicando una masturbación o estamos teniendo una práctica infrasexual
y las vibraciones que se generan ahí se traducen y se viajan por todo lo que es el cordón de plata que une este cuerpo físico con los demás cuerpos superiores o principios que tenemos, y al llegar al cuerpo físico se da el derrame de la energía sexual. Es una polución, es una pérdida de fuerza, ¿sí? Porque cuando uno pierde la energía está perdiendo la fuerza. Entonces pierde una potencia, pierde un ánimo, pierde un control, ¿sí? Entonces lo importante de trabajar estos defectos es eliminar el yo de la polución, el yo de las poluciones y el yo de las caídas sexuales. Entonces vamos a ver algunos aspectos de cómo se manifiesta normalmente el defecto de la polución. Entonces nos van dando acá en esta conferencia varios detalles que vamos a empezar a ver. Uno de esos, el primero, es las impresiones. Entonces, cuando hablamos de impresiones, hablamos de esos 5 sentidos principalmente que tenemos, ¿no? Entonces tenemos la vista, tenemos el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Estos son los 5 sentidos que tenemos que en el mundo exterior perciben, ¿sí?, simplemente impresiones. Que esas impresiones de pronto la mente de nosotros le da una forma, ¿sí?, pero son impresiones, son detalles que quedan grabados en nuestro interior. Si una persona de pronto por la vista ve a una muchacha que le parece muy linda, le ve las piernas o le ve alguna parte del cuerpo en específico, al quedarse mirando, ahí recibe una impresión. Esa impresión va a generar un estado instintivo. Hay que ver esos detalles. Si yo me doy de cuenta cuando miro a una chica o un varón, en el caso de la mujer, y veo alguna parte que me gusta, me quedo mirando fijamente y en mi cuerpo físico hay una sensación. Puede que haya un hormigueo, haya una excitación, una leve erección, ¿sí?, o una sensación, corrientazo, unos nervios, un aceleramiento del corazón, bueno, no sé. Todo eso es instintivo y todos esos detalles hay que eliminarlos. Entonces se le pide a la Madre Divina: Madre, mátame este detalle, elimíname este yo, como quiere cada uno pedir. Lo importante es que lo elimine y, si es posible, imagine conscientemente cómo se quema el defecto, cómo se destruye, cómo muere, ¿sí?, y sigue observando su mundo interior. ¿Qué más le generó esa impresión de vista, ¿no?, esa impresión visual que se generó con esa mujer o con ese varón, con ese objeto o con esa situación también? Hay una impresión auditiva. Entonces escuchamos una canción que nos puede gustar bastante, entonces solamente al escucharla el instinto se altera, se sienten unos nervios, una euforia, ¿sí? Y ese instinto también tiene que ser eliminado, porque eso es lo que va a hacer que la energía se active si no eliminamos esos detalles y generamos ese estado lujurioso en nuestro interior. Entonces hay que eliminar esos detallitos pidiéndole a nuestra madre interna que elimine ese estado emocional, esos escalofríos, esos nervios, esa ansiedad, esa euforia que se siente físicamente, y ir al detalle, al punto. ¿En qué parte específicamente está el detalle? En una parte del pecho, en un hombro, pero más específicamente en un músculo, en un hueso, ¿sí? Lo más detallado posible que cada uno pueda empezar a ver con lo que nuestra autoobservación hasta el punto de hoy nos puede brindar, ¿sí?, nos puede dar. No somos expertos en autoobservación, nos cuesta a veces, entonces hay que hacer el esfuerzo de poder empezar a ver el mundo interno de manera detallada, instintiva, emocional y mental. ¿Listos? También lo que es la parte de las obras, las palabras, las acciones. Entonces también tenemos ese sentido del gusto, ¿sí?, donde normalmente probamos todo, vemos algo, escuchamos algo y ya sentimos una aprobación o un rechazo. Y ese gusto pues no va a ser solamente el de probar las cosas, sino el de probar todo con lo que yo miro. Cuando yo miro a una mujer, ya siento un gusto, ahí ya probé, ¿sí?, esa persona la probé y quedó grabada en mi interior. Y eso que estoy probando me está generando un montón de sensaciones, de emociones y pensamientos. Y eso tiene que ser eliminado detalladamente. Tenemos esas impresiones táctiles, ¿sí?, sensaciones. Entonces llega una persona y nos toca en alguna parte en específica
y nos genera una alteración, ¿sí? De pronto nos genera una excitación, nos genera un tipo de morbosidad, y eso que se alteró, que se movió en el cuerpo físico, es instinto y tiene que ser eliminado, tiene que morir, ¿sí? Entonces, madre, elimíname esta irritación, este escalofrío, esta excitación, estas que se erizan los pelos de la piel, de las manos, bueno, lo más detallado posible que cada uno pueda, ¿sí? A veces hay corrientazos en la parte del aparato sexual y eso también hay que eliminarlo. No es normal sentir esas clases de sensaciones que son totalmente lujuriosas y son carnales. Hay que sacrificar eso para experimentar en algún momento, con el nivel que lleguemos a adquirir, ganarnos la pareja y poder practicar una sexualidad superior de manera consciente. De resto, seguiríamos cayendo en el engaño de que practicamos supersexualidad si no trabajamos el instinto lujurioso, ¿sí? Porque seguimos disfrutando del deleite de lo que es la lujuria instintiva, física, ¿sí? Y ahí estaríamos empezando a volvernos cada vez más magos negros. Pero bueno, siguiente impresión, el olfato. También el olfato, todo esto está relacionado con nuestros centros también, ¿no? Normalmente cada impresión, cada sentido se relaciona con cada centro de la máquina humana. Acá vamos a encontrar el olfato. Entonces, cuando uno siente un olor que le agrada, se le activa toda la parte emocional, ¿sí? Siente un estado de alegría, de gusto, pero así hay que verlo en el momento, en el instante, y verlo detalladamente, porque ahí hay un detalle instintivo que también le está produciendo un placer. O cuando leemos algo que no nos gusta, entonces ahí estamos generando un estado de rechazo, de disgusto, de asco, ¿sí? Y ahí también hay una tensión en el cuerpo, hay un instinto, una sensación que me genera un dolor, un rechazo a ese tipo de aroma. Entonces aquí me voy a dar de cuenta que si yo no trabajo mis impresiones, ¿sí? Mis 5 sentidos, entonces voy a caer siempre en lo que es la identificación, ¿sí? Pero entonces, para manejar los 5 sentidos de manera correcta y consciente, hay que estar en autoobservación. Hay que estar observando el mundo interno, el recuerdo de sí, mente en silencio, emoción controlada, instinto tranquilo. Y todo lo que se salga de ese estado tiene que morir, todo. Sean pensamientos buenos, pensamientos malos, emociones bonitas, emociones feas. Tener un control de todo en el interior de uno mismo. No controlar a los demás, sino controlarse a sí mismo en los 5 centros, ¿sí? El instinto que esté tranquilo, no esté alborotado, que no esté todo salido el sistema nervioso, alborotado todo el cuerpo, porque estamos identificados y estamos empezando a perder energía, y eso probablemente nos va a llevar a caer en una polución, ¿sí? Queramos o no, si nosotros no trabajamos esto, si estamos haciendo el esfuerzo de ahorrar energía, ¿sí? De cuidar la energía, y en una pequeña medida hemos comprendido el valor de esa energía sexual, y no trabajamos estos aspectos del instinto y de las impresiones y la identificación que vamos a ver ahorita, entonces vamos a seguir cayendo en poluciones, vamos a seguir perdiendo la energía, y aún así, si la persona no trabaja sobre sí misma, va a seguir perdiendo la energía, y pues lastimosamente nunca va a poder avanzar en el despertar de la conciencia. No va a poder llegar a esa castidad, que es el objetivo base del conocimiento, a través de muerte, de nacimiento y de sacrificio. ¿Listo? Entonces vamos a ver en la identificación. Entonces, identificarse, ¿qué es? Veamos que nosotros ya estamos identificados. Entonces va a ser muy difícil comprender, tanto para mí como para los compañeros, que ya estamos identificados. ¿Y por qué estamos identificados? Porque percibimos este mundo exterior con esos 5 sentidos como si fuera algo real, ¿sí? O sea, yo creo que esta pared, que este tablero, que este celular, que este cuerpo, que esta ropa, que mi personalidad son reales, entonces yo no voy a despertar, voy a vivir en el sueño de la conciencia, identificado con las cosas que me agradan y las cosas que me desagradan. No voy a estar consciente en ningún momento, porque estoy siempre en un lado del péndulo, bonito, feo, triste, alegre, amor, desamor. Entonces no hay un equilibrio, ¿sí? Hay un estado totalmente de identificación. Para salirse de la identificación hay que buscar el mundo interior, hay que buscar el silencio y el recuerdo de sí. Y eso solo se logra cuando una persona logra tener su mente tranquila, calmada, en silencio. Su emoción
controlada y su instinto tranquilo. Ahí empieza a vivir en el mundo interior, empieza a vivir adentro. Y no es fácil, a veces a mí también me cuesta, ¿no? Entonces, es vivir adentro de uno mismo, observando todo esto como algo exterior, algo externo a nosotros, como una película. Si yo no hago ese esfuerzo, entonces simplemente por todas las impresiones que yo vaya recibiendo en el diario vivir, voy a estar identificado con la mujer, con sus piernas, con sus partes erógenas, con el varón, con un estado de diversión, pero al extremo, de una euforia enloquecido, o puedo estar identificado con lo que son los estados de la codicia, deseando más dinero y buscando y perdiendo mi tiempo por conseguir más dinero. Identificado con problemas, con situaciones, con el dolor, con el sufrimiento, con la autoconsideración de mí mismo. Entonces, todos esos estados son identificación. La identificación es cuando uno no se desapega del defecto psicológico. Yo estoy identificado con la música, es un ejemplo. Entonces, al estar tan identificado con la música, no busco a mi ser, me olvido de mí mismo y busco satisfacer los placeres del defecto que le gusta a la música. Voy a los conciertos, escucho sus músicas, escribo canciones, bueno, que cada uno tenga identificación en su interior. Eso es lo que es solamente trabajar toda la identificación que hay con el mundo externo y desapegarse, pero cumpliendo con las responsabilidades que hay que cumplir. Tampoco hay que irse a los extremos de nuestra mente, que se fanatiza. Entonces puede que uno diga hay que desprenderse, desapegarse de la familia, y la mente de uno dice hay que abandonar la familia, hay que irse muy lejos y hay que vivir solo. No, no es el punto. El punto es hay que equilibrar las cosas, ¿sí? Porque si yo sigo viendo a esas personas como algo real, no voy a ver lo real de esas personas, que es la conciencia que está ahí, ¿sí? Entonces necesito ver la conciencia de esas personas. Necesito salir de la identificación de la personalidad que están viendo mis ojos en los demás y la personalidad que yo tengo. Salir de la identificación con lo que yo creo que soy, pero lastimosamente no soy, ¿sí? Una persona puede decir que es iracunda, que es miedosa, que es ansiosa, que es nerviosa, y eso son identificaciones con estados psicológicos de sí mismo que no quiere erradicar, que no quiere transformar, que no quiere eliminar. Entonces lo importante es cambiar en uno mismo, salir de toda la identificación con este mundo externo y con los estados psicológicos de nosotros mismos, y eliminar la identificación mayormente con todos los detalles de la lujuria. ¿Listos? El tercer punto que nos enseñan acá entonces es lo que se llama la lascivia. Entonces, nuestra mente, al ser dominada por el instinto, entonces siempre que la persona no trabaja correctamente la muerte, entonces empieza a reprimir sexualmente, ¿sí? Empieza a sentir un deseo por cualquier persona, mujer o varón, que empieza a ver, y como, entre comillas, cree que es normal reprimirse, ¿sí? Como quiere cuidar su energía, pero no está eliminando los yoes que se están manifestando en esos detalles, entonces la persona se empieza a reprimir, se empieza a guardar todo ese deseo sexual en su interior, tanto emocional, instintivo, y aquí viene que entra la mente. Entonces la mente va a ser dominada por el instinto y la mente va a empezar a generarnos cuadros de prácticas infrasexuales, de escenas lujuriosas, de escenas donde estamos practicando con tal persona, con fulanita, con fulanito, y todas esas escenas vienen dominadas, generadas por la mente, pero todo lo está manejando el instinto. Por eso es importante, si yo trabajo el instinto, voy a tener control. Ya no voy a sentir esa excitación normalmente con la mujer, ¿no? Ya me tengo un control un poquito más grande, ¿sí? Ya no me excito tan fácilmente como antes, de esa manera lujuriosa, sino que ya veo con más respeto a las personas y ya no vivo en esos estados de vivir todo el tiempo excitado, ¿sí? Con ese deseo reprimido. Entonces es importante ver el punto de trabajar la muerte en todos los detalles instintivos. Entonces ahorita vamos a explicar cómo podemos trabajar más profundamente todo lo que es el instinto. Al finalizar todo este tema, vamos a profundizar en ese punto, ¿listos? Bien, entonces esa lascivia se domina cuando la persona tiene control sobre su mente y sobre su instinto y sobre su emoción. Ya no vive en esos estados de pensamientos fornicarios, intrasexuales, y si llegan a aparecer los va eliminando, les va pidiendo muerte.
porque se tiene que pedir muerte para transformar la impresión, la identificación o el estado de laxivia que se tenga la persona. Se tiene que morir. Si no se muere, lastimosamente eso queda guardado en el interior y allá se plasma en el mundo astral y polución fija, polución segura. Y eso nos va a generar un gran problema porque nos va a empezar a estancar y nos va a generar una pérdida de fuerza muy grande. ¿Listo? Va a revivir yoes, va a generar un conflicto consigo mismo por perder la energía. Porque cuando se pierde la energía se pierde una gran fuerza. Bien, entonces vamos con el cuarto punto que nos enseñan, que es detalles lujuriosos. Ya hablamos la mayoría de ejemplos de esto. Todos son impresiones, todos son identificaciones, todos son estados instintivos y emocionales. Entonces, si queremos a alguien, nos parece bonita, sentimos un gustico, un enamoramiento, ¿sí? Como un estado de morbosidad, un sentimentalismo, ¿sí? Pero es con morbosidad, es con un estado de lujuria. Y eso vienen siendo detalles de lujuria que se están alimentando y que se van a plasmar en esa dimensión astral y ahí polución nuevamente fija. Es importante mantenerse en estado de muerte en marcha, ¿sí? Para yo ver las impresiones, las identificaciones, los cuadros de laxivia y los detalles de lujuriosos que se manifiestan, que vienen siendo a veces pruebas, ¿sí? Entonces la chica está casi semidesnuda, la chica está con intenciones de seducirlo a uno, pero uno debe ser consciente de que esos son pruebas y que uno debe estar en el estado de muerte, de autoobservación, viendo qué le generan en el interior, ¿sí? Entonces, observar y morir, esa es la clave para no caer en esos estados de polución o de caída sexual. ¿Listo? Bien, vamos entonces con el quinto punto, que aquí ya nos explican ya otro aspecto. Esto ya se sale de lo que es la parte del yo de la polución y entra a un sistema, a un punto que ya es externo, que puede ser ataques de brujas o de brujos. Si se está ahorrando la energía, entonces ya vamos a comprender que lo más poderoso que tenemos es la energía sexual. Entonces para eso nos dan las conjuraciones del Belilí y el círculo mágico, ¿sí? Entonces, limpiar todos los lugares, normalmente la casa, la habitación donde se está, donde se va a practicar la magia sexual, donde se va a hacer una meditación, un desdoblamiento astral. Entonces ahí nosotros vamos a realizar las protecciones para evitar esos ataques de las brujas o las entidades negativas, ¿no? De igual manera, si nosotros les debemos, nos van a cobrar. Entonces, para que no nos cobren, hay que negociar con la ley divina y también nos enseñan un método de poder encarcelar o atrapar a esa bruja que nos esté generando esos tipos de daños a nuestra energía, y es con unas tijeras de acero en cruz, pues es en cruz, y ponerlas en un plato y alrededor, en un círculo, hacer un círculo de lo que es mostaza negra, ¿sí? Entonces ahí se le va a pedir al elemental de la mostaza que atrape la entidad o el personaje que nos está tratando de robar nuevamente la energía. Y si llega a suceder de pronto que el personaje aparece ahí, pues simplemente se deja ir sin inconveniente, no se va a hacerle un daño a esa persona o a ese personaje, porque pues lo que nos comentan es que de pronto a ellos le van a cobrar por dejarse atrapar. Entonces igualmente nosotros no vinimos a desarrollar el desamor o el odio o el rechazo ni los estados de ira. No, simplemente si cae una persona ahí, si es atrapada, pues se deja ir sin problema. ¿Listo? Entonces eso es un punto para defendernos. El otro es ataques durante el sueño. Si nosotros estamos en el astral, a veces estamos conscientes o inconscientes, necesitamos principalmente hacerlo conscientemente, que es el esfuerzo que vamos a hacer cada uno de nosotros para poder investigar. Entonces necesitamos usar lo que es principalmente el Júpiter. Entonces el Júpiter es la conjuración más poderosa que tenemos, una de las más poderosas que tiene uno, y que le ayudan a defenderse de la logia negra de tanto de uno como la externa. Entonces en el mundo astral a veces los defectos lo van a atacar, lo van a querer dañar, lo van a querer asustar, pero pues si uno empieza a hacer su trabajo interior, empieza a morir, empieza a aprenderse correctamente, de manera consciente las prácticas de las protecciones, ya tiene cómo defenderse, entonces ya no va a correr tan fácilmente como antes, ¿sí? Ya uno va a ser un poco más valiente y se va a enfrentar a sus defectos y a toda la logia negra que tenga que enfrentar, ¿sí? Por eso es importante entonces
aprender a conjurar el Júpiter en el astral de manera consciente, y eso pues cada uno lo va a empezar a realizar en su trabajo interior. ¿Listos? El otro punto que nos enseñan es las comidas. Entonces, cuando hablamos de comidas, hay que tener cuidado con lo que a veces nos alimentamos, porque nos producen también esas poluciones, porque hay ciertos alimentos que están en estado de involución, como la carne de marrano, como el marrano como tal, ¿no? El cerdo, como lo conozcan cada uno. Ese tipo de animal no se debe consumir por nada del mundo, ni la grasa, nada, ni la carne, ni nada, ¿sí? Porque eso genera un estado de que la energía se vuelve pesada, se carga tanto que se va a salir del cuerpo, se genera la polución. Entonces es importante que, pues, si nosotros consumíamos estos tipos de alimentos, pues hay que comprenderlo, que hay que dejarlos, porque si no, entonces seguiríamos cayendo en poluciones, y esto puede durar hasta 15 días, dependiendo de qué tanta cantidad se consumió. No consumir en recipientes que se preparó cerdo ni nada de eso, porque ahí también quedan guardados esos átomos involutivos de este animal, que nos va a llevar a polucionar. Los embutidos, las carnes de salsamentaria también tienen cerdo. Los pescados que no tienen escamas, como el bagre y todos los que se alimentan con esas fecales que tienen en un estanque, que los alimentan con anabólicos y con un montón de vainas, eso también va a generar un daño y va a generar que la energía polucione. Entonces es importante que comprendamos que entre más fresco el alimento y menos manipulado esté, mejor. ¿Sí? Entonces es importante poder comprender que esos tipos de alimentos pues se deben dejar para no perder la energía nuevamente. Si no lo hacemos, pues lastimosamente en algún momento, si se llega a consumir alguna de esas carnes, ¿sí? O en algún recipiente donde se prepararon alguna de estas carnes, pues vamos a llegar a la polución, y pues se va a generar esa pérdida de fuerza que pues en cada uno pues ojalá no lo experimente, porque es algo bastante feo, ¿sí? Bien, entonces el octavo punto es el vaso. Entonces acá vamos a borrar esto rápidamente para explicar más. Entonces hablamos del octavo punto, que es el nivel del vaso. Entonces nosotros ya sabemos que nuestra energía sexual es para transmutar, es para practicar magia sexual, ¿sí? Es para practicar supersexo. Entonces al ser esa energía para ese tipo de uso, entonces va a llegar un punto en el que nosotros vamos a ver el ejemplo de un vaso. Entonces este vaso tiene 3 secciones. Entonces la primera es alto, medio y bajo, ¿sí? Entonces hagamos de cuenta que en este vaso hay agua hasta la mitad, o sea, está en nivel medio. Entonces esto nos va a indicar que nosotros tenemos un nivel de excitación, un deseo sexual, que hay que empezar a controlar. Obviamente se va a controlar más si la persona practica supersexo. Si no, entonces nos van a enseñar la práctica de la sublimación para solteros, y para de pronto cuando las personas casadas no pueden practicar, pues también pueden sublimar su energía. Entonces si esa energía llega a estar en ese nivel alto, como un vaso con agua, entonces si le echáramos más agua a ese vaso, lo que va a suceder es que tarde o temprano se va a desbordar, se va a llenar tanto que se va a empezar a regar. Ese regar es la polución, ¿sí? O es la caída sexual también, bueno, polución. Acá es polución. Entonces nosotros necesitamos empezar a cuidar nuestro nivel del vaso. Principalmente uno toma el control en la parte de la muerte en el instinto. Una gran medida se controla ahí. Pero también la sublimación nos va a ayudar bastante a lo que es seminizar el cerebro. Entonces vamos a regenerar en una pequeña medida nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo vital, en una pequeña medida. Porque el que va a crear y regenerar es la práctica del suprasexo. Con esta práctica de sublimación no se crean cuerpos, no se genera una creación como tal, simplemente es mantener la energía en movimiento, ¿sí? Para que no quede en esa energía en nivel alto y llegue a darse el derramamiento y ya llegue a dar la polución. Entonces se evita todo esto con la sublimación. Bien, entonces vamos ahora a enseñar cómo se practica la sublimación.
Entonces vamos a hacer acá el dibujito del personaje. Perfecto. Aquí. Entonces nosotros vamos a usar lo que es concentración, imaginación consciente y la voluntad para realizar esta y todas las prácticas que nos brinda el temario. Principalmente entonces nos vamos a concentrar y a imaginar los órganos sexuales. En el varón son sus testículos, en la mujer son sus ovarios. Y nos vamos a concentrar también en lo que es la parte de la nariz. Entonces nosotros los varones, en el testículo izquierdo, tenemos lo que es el polo, bueno, estaré equivocado, pero sé que es el polo positivo. Bueno, lo importante de esta aquí es que vamos a hacer la práctica de la siguiente manera. Nosotros los varones nos concentramos en nuestros órganos sexuales, nuestro testículo izquierdo, y nos tapamos la fosa nasal izquierda. Y vamos a pronunciar los mantras, el Ham y luego el Sa. El Han es inhalar y el Sa es exhalar. Eso viene a simbolizar, ¿no? Entonces la persona se concentra en su testículo izquierdo y se tapa la fosa nasal izquierda y inhala. Sa. Obviamente no va a ser el sonido como lo estoy haciendo yo, sino es un ejemplo para hacerlo mentalmente o en voz silenciada, como le quede a uno mejor. Nos vamos a pasar por el centro instintivo, la energía, por el centro intelectual inferior y por el centro motor hasta llevarlo al entrecejo. Entonces va a pasar 3 dedos bajo el ombligo, va a pasar frente el pecho, frente al corazón, al frente de toda nuestra parte de acá, por la laringe hasta llegar al entrecejo. ¿Sí? Esa es la primera parte. Entonces nuevamente el ejemplo, se concentra la persona en su testículo izquierdo, se tapa la fosa nasal izquierda y va a iniciar mantralizando el mantra Ham. Ham. Sa. Perfecto. Entonces esa es una parte. Entonces la segunda es, ahora se tapa la fosa nasal derecha y se concentra en el testículo derecho. Y inicia nuevamente igual con el mantra Ham de la siguiente manera. Ham. Sa. Entonces cuando hacemos Sa, mandamos la energía al corazón y lo que vamos a hacer es que cada vez que vamos a inhalar, cuando lleguemos a la laringe, debe entrar por la fosa nasal que está destapada, ¿sí? Y llega al entrecejo y ahí exhalamos. Sa. Entonces este ejercicio se hace máximo 10 minutos diarios, ¿no? Entonces al día, solo una vez al día, se hace máximo 10 minutos. No es más tiempo ya, solo con 10 minuticos. Que se concentre muy bien, imagine conscientemente todo el proceso, imagine una energía subiendo, ¿sí? Imagine los órganos sexuales, la fosa, todo. Imagínelo muy conscientemente. Y va a empezar a ver cómo la energía se va a empezar a mover en el interior y vamos a empezar a revitalizarnos un poquito del daño que hemos generado a todas nuestras partes físicas y cerebrales. Entonces esta práctica nos va a funcionar bastante para bajar ese nivel del vaso, si estamos con ese deseo a 1000. Entonces primero hay que trabajar la muerte, porque si no trabajamos la muerte psicológica y no matamos la lujuria, entonces podemos ir calenturientos y podríamos igualmente tener el vaso a 1000 y por más práctica de ozonación que hagamos no va a mantenerse en control. Entonces por eso es muy importante mantener la muerte, ¿sí? La muerte en el instinto, en la emoción, en la mente, y que esté controlado el vaso. Bien, ese es el punto 8. Vamos con el 9, que nos enseñan que es los lugares y las larvas. Entonces a veces tenemos que ir a lugares que pronto, pues por cumplir, por un deber o por una labor,
debemos ir a un cementerio, pasamos cerca, pues no tan cerca, pero sí pronto por zonas de, de prostitución, no sé, puede que el transporte pase por ahí al lado. Eh, Puede que se den situaciones donde tenga que ir a un velorio, tenga que ir a un hotel, a un tipo de lugares de esos. Bueno, son lugares donde se practica infrasexo, son lugares donde hay larvas, hay entidades negativas, ¿sí? Y que se alimentan de la energía de uno y que se nos pegan, así como nosotros tenemos nuestras larvas del instinto, de todo, que estamos llenos de larvas, que son yoes, ¿sí? También hay externamente. Entonces nosotros no podemos matar las larvas de nosotros con la suástica, que es la que se va a explicar, pero sí las podemos matar con la muerte en el instinto, en la lujuria. Y las larvas que están en el ambiente, en el lugar, que pronto trajimos de esos lugares, o que vinieron personas y dejaron también sus larvas, entonces ahí vamos a hacer esa limpieza. Entonces la suástica es hacer este tipo de simbolismo, una Z. Esta se llama la suástica. Entonces normalmente la mayoría de las personas han visto ese simbolismo, este símbolo, pero este no es el símbolo de los nazis. El símbolo de los nazis es una S, ¿sí? Es al contrario. Entonces este símbolo lo que nos va a permitir es limpiar el lugar. Entonces el ejercicio es el siguiente: se ubica en una baldosa o en un plato y se va a usar azufre, alcohol de este tipo de alcohol antiséptico, nos puede funcionar bastante, de alcohol de droguería normalmente, ¿no? Y fuego. Entonces lo que se va a hacer es que esta suástica se va a hacer de azufre. Toda la suástica va a ser hecha en azufre. Todo este símbolo es hecho en azufre. Todo. Cuando se haga el símbolo en el plato o en la baldosa, principalmente en una base, ¿sí? Para después quitarla de ahí, limpiar eso, entonces se va a aplicar el alcohol encima de la figura que hemos realizado. Cuando le aplicamos el alcohol, ahí vamos a pedirle al Padre de cada uno de nosotros, el ser, que le ordene al intercesor elemental ritualizar el elemental del azufre para limpiar las entidades o larvas del ambiente, habitación, casa, lugares donde nosotros normalmente nos ubicamos, ¿sí? Entonces ahí se enciende, bueno, se hace la petición y ahí se prende el fuego. Entonces con una mechera o algo encendemos eso y vamos a empezar a ver algo interesante, que cuando está muy cargada de larvas el lugar, entonces empiezan a aparecer punticos pequeñitos, grandes, como a veces son como bolitas de sangre, son verdes, son moradas, son rojas, bueno, todo eso son larvas que se están quemando, ¿sí? Son atraídas por el elemental y son eliminadas. Entonces, cuando ustedes terminen de hacer la suástica, es importante que la hagan y se salgan del lugar, ¿no? O sea, la dejen haciendo, que salgan de ahí para no inhalar esos vapores, ese humo que va a quedar, y ventilar el lugar después. Y ahí también pueden prender un incienso para cambiar el olor, el aroma, pero se van a dar de cuenta que ya todas esas larvas ya fueron eliminadas, pues quedaron aquí, en esta práctica que es la suástica, ¿no? Ahora lo que se va a hacer es limpiar el plato o la baldosa, se va a recoger eso, se va a echar una bolsa de basura y se va a botar de una vez, para no dejar guardado eso por ahí en la casa, porque pues estamos limpiando el ambiente, ¿no? Bien, eso como por lo que es las larvas y cómo limpiar de pronto el lugar de la casa, en alguna parte en específico donde estemos ubicados. El 10.º punto que nos enseñan es la falta de concentración. Ya sabemos que la concentración es centrar nuestra conciencia en una acción en específico, conscientemente. La autoobservación, la muerte en marcha. Ahí ganamos concentración, ¿sí? Voluntad e imaginación consciente. Si nosotros vamos a ir a la práctica del suprasexo y no hay concentración, entonces va a llegar eso llamado caída sexual. Pero no es una caída sexual, simplemente es como la persona que se quiere levantar del barro, pero se vuelve a resbalar y cae en el mismo lodazal. Ni siquiera se ha levantado.
Entonces, una caída es cuando una persona ya ha creado algo, ya empieza a tener su cuerpo vital, regenerado, el astral, en un nivel de trabajo. Tuvo una caída porque en algún aspecto de estos que mencionamos falló, le faltó. ¿Sí? El alcohol, antes también, en las comidas, el alcohol también daña y daña la energía y la pone a involucionar. Las drogas, todas esas sustancias dañan la energía sexual, la ponen a involucionar. ¿Listo? Entonces, la concentración es fundamental en todas las prácticas y más en la práctica del suprasexo, que es la creación. Si nosotros no tenemos la concentración, pues vamos a empezar a tener un gran problema para la práctica sexual o para cualquier otra práctica que tengamos que hacer. Entonces necesitamos comprender que la práctica es los pasos. Entonces se realiza la conjuración, Belilín, círculo mágico en el lugar. Sí o sí se deben realizar las prácticas de protecciones. Si no se realizan, eso es un ataque de la logia negra para pulsionar o para tener una caída sexual. Entonces sí o sí es importante hacer las protecciones cuando se va a practicar el suprasexo. Hacer la petición, asistencia al padre y la madre, cada uno con sus palabras, la pareja, ¿sí? Le pide a sus padres internos de manera individual. Se hace el proceso de besos y caricias conscientes, prender ese deseo sexual, ¿sí? Para que los órganos sexuales varón y mujer estén listos en erección y lubricación y se dé la unión sexual. Ahí la mente debe estar totalmente centrada en lo que se está haciendo, imaginando conscientemente todo el proceso de cómo la energía asciende desde que ingresa al aire, a los pulmones, desde que baja a los órganos sexuales, desde que se retiene, desde que empieza a imaginar el hilo dorado hasta el entrecejo y empieza a mantralizar el I, la A y la O. En todo ese proceso va a haber concentración, va a haber totalmente concentración, imaginación y voluntad en lo que se está haciendo. Si fallan algunos de esos 3 puntos, fijo es caída sexual. Bien, entonces, después de eso, pues lo importante es terminar la práctica del suprasexo sin haber llegado a expulsar ni una sola gota de esa energía sexual. Eso nos puede dar una pequeña índice de que se tuvo un éxito, pero también se va a comprobar en el astral si le fue bien o no y que hay que corregir, que hay que mejorar. Y también meditar, reflexionar en qué detalles se manifestaron de lujuria o de lo que haya se manifestado en la práctica antes, durante y después de la práctica del suprasexo. ¿Listos? Bien, eso. El otro punto es la menstruación. Entonces nos enseñan que la mujer pasa por su proceso de limpieza. Esa energía está entrando en involución, o bueno, el proceso que tiene la mujer es un proceso de limpieza. Y el varón pues debe tener también cuidado porque al estar pues durmiendo en la misma cama con la pareja, en esos momentos que está la mujer en el periodo, pues su energía va a ser llamada también a que involucione, a que salga. Entonces la pareja puede dormir en la misma habitación, pero en camas separadas o en cama diferente. Importante sería que la mujer no duerma en la cama donde se practica la magia sexual, sino hasta después de que pase lo que es el proceso de la menstruación, de la limpieza. Entonces no se pueden realizar tampoco esas caricias de punto, de excitación, de activar la energía, porque van a revivir yoes. Entonces pues obviamente hay que tener una relación, pues cada uno lo va midiendo con su propia pareja en esos momentos, en esos días que se da la menstruación. Y el último punto que nos enseñan es las caricias sin práctica. Nosotros tenemos un defecto, muchos defectos, demasiados, pero uno de esos es los que les gusta estar manoseando y toqueteando a la pareja, ¿sí? En el caso del varón o en el caso de la mujer. Entonces eso de estar estando en estados de manoseo, de toqueteo, eso activa la energía sexual. Si no se va a practicar magia sexual, la energía va a caer en involución, se va a perder, porque la energía entró en actividad y está lista, pero para usar. Pero si no se usa, entonces la persona nuevamente se reprime, ¿sí? Sexualmente, y allá, o en el astral, tiene una polución o va a hacer la práctica del suprasexo y ahí sí tiene una caída sexual. Entonces es importante que midamos lo que estamos haciendo. Debemos comprender que la pareja nos va a ayudar en la práctica del suprasexo y que hay que tener una buena relación, y todo esto se va a ayudar a través de la muerte de los defectos psicológicos que tenemos de lujuria y que el padre y la madre nos enseñan a nosotros en el astral, que son importantes de trabajar porque ahí es donde empezamos a ver mejor el enfoque y el valor de una verdadera pareja. ¿Listos? Y bien, entonces vamos ahora sí a ver el punto
de cómo vamos a trabajar el instinto, porque para tener mayor control en todo esto, si uno trabaja el instinto ya no, sinceramente ya no tiene tantas posibilidades de caer en poluciones, porque ya no hay ese estado de lujuria en el cuerpo, en el instinto, ¿sí? Y son mínimos, pero hay que trabajarlo muy profundamente todos los días. Entonces, el instinto son todas las sensaciones y también esos deseos que hay fisiológicos o físicos, ¿sí? Son reacciones. Entonces, ¿cómo vamos a poder trabajar esto? En la meditación reflexiva, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a meditar, voy a dar un ejemplo. Yo sé que el ser, mi padre y mi madre me enseñaron en el astral que hay que estudiar el defecto en mí, eso es un ejemplo, ¿no? De lo que es la masturbación. Entonces, debo estudiar muy profundamente las sensaciones que hay en todo el aparato sexual, en los órganos internos, músculos, carne, huesos, ¿sí? Tendones, lo más detallado posible, porque yo voy a empezar a ver cómo hay una sensación que va desde la punta de la cabeza hasta la punta del aparato sexual, o hasta en alguna parte del cuerpo físico. Y esa sensación está alimentando un montón de larvas, de las que hablamos ahorita, yoes, que están arraigados en todo el sistema nervioso, en todos los órganos, en nuestro cerebro, en todo. Porque la fornicación se creó todo eso en el cuerpo físico y vital. Entonces hay que empezar a eliminar todo eso para empezar a tener un dominio en el aparato sexual. Tener un control, ¿sí? Manejar, tener el control del deseo sexual. Entonces solo es reconstruir conscientemente una escena vivida de ese defecto que me enseñaron: masturbación, pornografía, fornicación en algún tipo de aspecto, infrasexo, no sé, bueno, para no irnos al punto, tan extendernos tanto, reconstruyo la escena muy concentrado en lo que voy a hacer. No me voy a identificar, ¿sí? Si yo me llego a identificar, alimento el defecto, en vez de eliminarlo, lo estoy engordando y empiezo a llegar a esos estados de lascivia y pues vuelvo y tengo una polución. Entonces voy a ir a lo que voy a ir a un estado de total control, un estado neutral de reflexión y de muerte. Reconstruyo la escena, que va a ser un pedacito pequeño de la escena. Entonces el ejemplo es cuando vi la imagen de la mujer semidesnuda. Es un ejemplo. Ahí voy a ver y darme cuenta que sentí una excitación, como que se me calentó una parte del cuerpo. Eso es lo que voy a empezar a profundizarlo. Voy a ver qué hay ahí. Y empiezo a pedirle a mi Madre Divina: Madre mía, mátame este yo, elimíname este defecto, y quemo todo eso. Imagino un fuego gigante y destruyo todos esos yoes. Le sigo pidiendo muerte porque hay muchos yoes en esa sola sensación, en ese solo calor, ¿sí? En esa alteración física, hay demasiados yoes. Entonces le voy pidiendo a mi Madre Divina: elimíname este, y le voy pidiendo y le voy pidiendo, y voy imaginando conscientemente cómo se quema eso, cómo se destruyen, explotan, bueno, como cada uno lo haga. Lo importante es que imagine y pida muerte. ¿Listos? Sin identificarse, sin sentir el placer, porque cuando ustedes empiezan a ver la realidad de eso, esas sensaciones producen un dolor horrible. Y ese dolor es el placer que uno siente cuando está fornicando. Ustedes cuando se están masturbando, cuando se están en una práctica infrasexual, el placer que uno tanto, ¿sí?, disfruta, tanto anhela y desea volver a sentir, es un dolor que está destruyendo la máquina completa. Está alterándola, está destruyéndola, está quemándola, está dañando más rápido. Entonces es importante que podamos ver todas esas sensaciones detalladamente y poco a poco vamos avanzando en la escena. Si yo veo que reconstruí la escena y solamente al ver la imagen se me alteró todo el paro, no reconstruyó más la escena y pido muerte a todo lo que se activó hasta que la máquina y todo el estado interno esté tranquilo. Y ahí vuelvo y reconstruyo la escena conscientemente, concentrado en ver detalladamente qué se manifestó. Voy a ver la emoción que sentí, los pensamientos, las palabras, las acciones,
pero principalmente las sensaciones del instinto que están en todo el cuerpo regadas, ¿sí? Y que cada uno lo va a empezar a ver cuando va haciendo el esfuerzo de querer eliminar eso, de sacrificarlo, porque es un sacrificio, ¿sí? Porque uno ve la realidad de que eso simplemente es un estado animalesco, violento, que no nos va a dejar experimentar el valor de la práctica del supersexo. ¿Y listos? Pues esa es la explicación de cómo pues normalmente podemos trabajar esto. Más adelante de pronto haremos una pequeña reflexión y práctica de el trabajo en el instinto en la lujuria, que es muy importante realmente, porque así es como tomamos control sobre todo lo que es el aparato sexual, todo el control sobre el sistema nervioso, en una pequeña medida, pero vamos a empezar a tomar control. Bueno, entonces si tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre estos temas, sobre los puntos, sobre la conferencia, lo pueden dejar en el comentario. Y si no, pues eso será todo por hoy. Vamos ahorita a subir la conferencia a la página de YouTube. Y esto queda grabado en el canal de Facebook. Entonces igualmente en Facebook lo borra después de un mes. Entonces no hay inconveniente. Igualmente queda grabado en YouTube. ¿Listos? Bueno compañeros, muchísimas gracias ahora sí. Entonces, que estén muy bien. Que sigamos trabajando todos en este trabajo interior, en esos 3 factores. Que busquemos valorar nuestra energía sexual. Que la cuidemos verdaderamente y la luchemos por defenderla a través de la muerte. ¿Listos? Gracias, hasta luego.